de Lucas, libro de Lucas, capítulo 8, verso 40, y vamos a estar moviéndonos también luego a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y 5, luego el 12, y vamos a movernos también al libro de Efesios, capítulo 5, verso 23, pero quiero colocar quizás mi mayor énfasis en este relato que hace el evangelista Lucas. Es un relato importante, quizás es ad hoc a lo que estamos viviendo hoy. Hoy en el mundo secular en general se celebra o se reconoce el Día del Padre. Hoy en distintos lados se reconoce, en distintos países, el rol de papá, el rol del padre. Ha sido un poquito, yo diría, opacado por todo este tema del mundial. No, en la televisión no hay mucha publicidad, ¿se ha fijado? No hay mucha publicidad del Día del Padre. Sin embargo, hoy es el día que se celebra el Día del Papá. Quizás hay hermanos acá que sus papitos ya no están. Solamente queda el recuerdo, el legado, la historia que se vivió con ellos en la vida acá. Y esperamos en Dios que el Señor pueda colocar paz, tranquilidad en ellos. Y para los que tenemos a nuestros papás, que sea un tiempo también para estar con ellos, a reconocer lo que fueron en vida. Yo sé que hay padres que a lo mejor no se portaron muy bien. Y es parte un poquito de lo que quiero plantearles hoy. Quizás es más relevante, aunque también hay mamás que dieron a sus hijos, los trajeron a este mundo y se olvidaron de sus hijos. Hablamos por la generalidad. En general, es mucho más reconocida la labor de la mamá que del papá. Mucho más reconocida. Y un poquito quiero hablar de esto hoy en la mañana, del rol nuestro como papá, entendiendo que Dios, nuestro Padre, cumple el 100% del rol. Es un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos contiene, es un Dios que nos provee, es un Dios que nos sana, es un Dios que está siempre a nuestro lado. Es el papá completo. Lamentablemente, al compararnos con Dios, nosotros los padres naturales muchas veces no tenemos mucho que decir. Y es ahí donde vienen los problemas de los hijos contra los padres, donde se crea un poquito de raíz de amargura. Vamos a entender en esta mañana el por qué muchas veces los papás no son el modelo que debiéramos ser. Yo siempre digo que los hijos consideran al papá el gran héroe, el gran artífice hasta los 12 años. De los 12 años empezamos a descubrir que papá no era el gran héroe, que también se manda algunos condoritos, que papá también tiene problemas, que papá también tiene miedos, que papá también tiene temores. Y el problema está en que los hijos varones después van a ser padres. Y es ahí donde uno empieza a entender y empieza a darse cuenta y dice, wow, mi viejo hizo lo mejor que pudo hacer conmigo. Y también le va a pasar a los hijos que fueron padres y después esos padres tienen hijos y les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo quiero hablar en esta mañana de este hombre de Jairo y quiero leer con ustedes en el verso 40 del capítulo 8 del libro de Lucas. Mi voz no está muy completa, no es porque haya gritado mucho los goles de Chile, es porque... bueno, también un poquito más, ya. Si somos chilenos, pues, hermano, ese afán de repente de vivir allá, todavía vivir ya en el tercer cielo, todavía no estamos en el tercer cielo. Estamos acá, hermano, y a los que nos gusta el tema del fútbol, disfrutamos de esto. Pero también quiero decirle que el Señor no abandonó a las mujeres, hermano. El día viernes, el día viernes tuvieron acá una tremenda bendición. Cerca de 30 mujeres subieron acá en la hora en que más, quedé corto, hermano, unas 35. Más, sí, 35, 37, ya. 40 mujeres, hermano. Estuvieron acá el día viernes cuando Samuel, cuando el pastor, cuando Luis Armando disfrutábamos del partido, hermano. Aquí estaban las mujeres disfrutando al Señor, al Padre Celestial. Den un aplauso al Señor, hermano. Amén.
Bueno, hubo un grupo importante de mujeres. Mi esposa hizo una convocatoria. Yo no le creía mucho, hermano. Me faltó la fe, hermano, pero bueno. Por algo, las primeras que vieron al Señor resucitar fueron las mujeres. No fueron los varones, fueron las mujeres. Así que nos dieron un ejemplo también de un poco de constancia. Y bueno, de repente hay que tomar decisiones y ejecutarlas en el nombre del Señor. Y Dios les bendijo de una forma especial. Así que damos gracias a Dios por ese día viernes. Creo que la oración de las mujeres hizo que los jugadores chilenos hicieran lo que tenían que hacer, hermano. Muchas gracias al negrito lindo ese que apareció en el último minuto, hermano. Y dejó las cosas claras, hermano. Bueno, lo digo en tono de broma. Sin embargo, doy gracias a Dios por las mujeres que estuvieron orando, estuvieron buscando el rostro del Señor, recibieron una palabra ungida también del Señor. Así que contento en esa línea y esperamos en Dios que Dios siga bendiciendo las vidas de la iglesia, hermanos. Entender, hermanos, de que estamos en este mundo, no somos de este mundo, y cuando usted tenga el tiempo y tenga las capacidades para hacerlo, hay que buscar al Señor. Amén. El libro de Lucas, capítulo 8, verso 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante que se detuvo el flujo de su sangre, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Otra versión dice: virtud de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Voy a sacar esto ya. Bueno, quiero hablar en esta mañana del rol nuestro como papás. ¿Cuántos son papás acá? Sabemos varios que somos papás. Probablemente a través de internet también nos están mirando muchos padres. Quiero hablar de lo que significa ser padre. Yo dije inicialmente que tenemos un modelo especial, único, que está en la Biblia y que muchas veces los que estamos acá hemos sentido esas características, esas cualidades de papá sobre nosotros, nuestro Padre Celestial. Él es quien nos contiene, Él es quien nos dio vida, Él es quien nos rescató cuando estábamos perdidos en el pecado. Él es quien nos da la provisión, Él es quien nos sana nuestras heridas. Siempre y cuando nosotros tengamos fe, la palabra de Dios viene sobre nuestras vidas y actúa. Ahí tenemos un modelo al cual no podemos sacarle nada que esté ajeno a su verdadero rol. En ese Padre no podemos ir en contra de Él, no podemos encontrar ninguna nebulosa, no podemos encontrar ningún lunar oscuro en el rol de Él.
siempre ha sido perfecto y seguirá perfecto. El tema es que nosotros los hijos queremos que nuestros padres sean o hayan sido el modelo perfecto para nosotros. Y es ahí donde quiero entrar un poquito en esta mañana, a tratar de desmistificar, sacar de errores. Recuerden que los que son hijos, tarde o temprano van a ser padres, y con la vara que medimos hoy, nos van a medir después. ¿Me está escuchando, no? Los hijos que están acá. Con la vara que medimos a nuestros padres hoy, o los medimos ayer, en los próximos años nos van a medir a nosotros. Y es ahí donde nosotros hoy, los hijos que tenemos padres, tenemos que comenzar a entender y tenemos que darnos cuenta que hay ciertas particularidades en los padres que nos van a seguir el resto de nuestros años, el resto de nuestras vidas. Y esas particularidades nosotros tenemos dos opciones: tomarlas para sí, tomarlas y hacerlas mejor para nosotros en nuestro desempeño como padres, o definitivamente imitarlas por completo. Entonces, tenemos en nuestra vida, los hijos, yo diría, un desafío: discernirlo todo, retener lo bueno de nuestros padres y lo malo mejorarlo. ¿Me están escuchando los hijos que están acá o no? Lo malo mejorar. No repetir el ciclo de error que muchas veces se repite de generación en generación. Aquí vemos a un papá llamado Jairo. ¿Cómo se llama el papá? Jairo. Él tenía ciertas particularidades. Era principal de la sinagoga. Era un hombre que tenía un puesto importante. Era un hombre reconocido dentro de la comunidad donde él estaba como una persona de valores, transparente. Seguramente era un buen padre, seguramente era un buen esposo. Dice la Biblia que era principal de la sinagoga. Jesús venía de haber trabajado ahí ministrando a un hombre que estaba influenciado por demonios. Venía de Gadara. Él había ministrado el endemoniado gadareno. Venía en un proceso espiritual Jesús. Bueno, todo su ministerio fue un proceso espiritual, pero venía de haber liberado a una persona que estaba oprimida. Y se encuentra con esta situación. Había un hombre, y dice la Biblia, llamado Jairo. Y aquí quiero ir un poquito sacando ciertas características de Jairo, que muchas veces son lejanas a nosotros. Nosotros como hombre nos han enseñado que el hombre tiene que controlar sus emociones. El hombre tiene que ser el fuerte en casa. El hombre es el que tiene que decir la última palabra con energía, con vigor. Y nos quedamos contenidos en ese rol que yo diría la sociedad ha imperado sobre nosotros, ha influenciado sobre los hombres. El hombre no tiene que demostrar las emociones. El hombre tiene que ser duro. La última palabra la tiene que entregar el varón de la casa. Pero aquí vemos a un hombre que finalmente rompe contra todo eso lo que estaba establecido. No tan solo las madres muchas veces sienten el dolor de sus hijos. También hay hombres que a lo mejor no lo expresan, como lo expresa, yo diría, completamente una madre. El hombre, siendo duro, también fue movido a misericordia como este hombre llamado Jairo. Vemos aquí que seguramente Lucas tiene que haber escuchado el relato de esta situación. Dice que la hija única que tenía este varón de 12 años se estaba muriendo. Y aquí vemos a Jairo, primer punto. No le dio vergüenza acercarse siendo un principal, siendo un maestro, siendo un hombre relevante. Haga cuenta que podría haber sido, aunque era un círculo mucho más espiritual, más religioso más que espiritual, este hombre era como si hubiese sido hoy un hombre de parte de la Corte Suprema,
un juez de la Corte Suprema. ¿Qué características vemos nosotros en esa gente? Hombre serio, que no están metidos en problemas emocionales. Pero a él no le interesó. Postergó todo lo que podría decir la gente, todo lo que podrían decir los demás, y él no tuvo vergüenza para ir a enfrentar a Jesús. Primer punto. Muchas veces nosotros los varones, los hombres, nos da un poquito de temor, nos da un poquito de vergüenza. Y mandamos a nuestras esposas a pedir ayuda. ¿O no? ¿Qué pasa con este varón? Dice la Biblia que tenía esposa. Y no mandó a su esposa, no mandó a los hijos, no mandó a los amigos. Él fue a pedir misericordia. Un punto muy importante para nosotros, los papás que estamos acá. Dejemos de lado ese rol duro que nos han impuesto por años. Nosotros también tenemos emociones, ¿o no? Le hablo a los papás que están acá. Tenemos emociones. La esposa quizás es mucho más clara, más evidente cuando un hijo está enfermo. Ella corre, se mueve de aquí para allá. Pero el hombre en silencio sufre. ¿Cuántas veces los papás que están acá han recibido problemas en la pega y no dice nada en la casa y se las come solito, como dicen por ahí? Entonces, tendemos a irnos hacia adentro. Nos encapsulamos, nos bloqueamos. Pero aquí vemos un hombre que dejó de lado esa definición de la sociedad. Probablemente los papás de antaño eran muy fuertes en este tema. Pero aquí vemos a este varón que deja de lado todo ese rol impuesto y va a pedir misericordia en favor de su hija. Primer punto, hermano. Segundo, no tuvo vergüenza. ¿Va a sacar la estufa? Ya, no, hace calor. Al menos yo estoy predicando, hace calor acá. No sé cómo está la iglesia. Nos hace falta otro balón de gas, hermano. ¿Lo quieren llevar a los niños arriba? Quieren apagarla. Así no se mueve. ¿La apagaron? Bueno, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. No tuvo vergüenza. Fue a donde Jesús. Imagínense, le coloco en el contexto. Podría haber sido un juez de la Corte Suprema de hoy. Y más, se postró delante de Jesús. O sea, lo que está diciendo un papá por un hijo, por una hija, lo puede dar también todo. Lo puede dar también todo. La niña ya llevaba 12 años, tenía 12 años y se estaba muriendo. No dice la razón del por qué se estaba muriendo. Nosotros, como hijos, debemos honrar a nuestros padres. El primer mandamiento, con promesa que dice la Biblia, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de largos años, de larga vida. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa reconocer, cuidar. No tan solo reconocer de palabra, en gestos, en acciones. Todo lo que el Padre a lo mejor fue con nosotros, muchas veces, a lo mejor en forma dura, muchas veces nos enseñó en forma dura. Pero hoy día nosotros que tenemos más años podemos entender y podemos darle sentido el por qué nuestro Padre fue duro con nosotros. Debemos honrar a nuestros padres. Segundo, debemos obedecer a nuestros padres. Y tercer lugar, debemos perdonar también a nuestros padres. ¿Por qué perdonar? Es un poco lo que les decía inicialmente. Perdonar porque los padres también se equivocan. Como dije hace un tiempo atrás, nadie de los que están acá le enseñó a las mamás ser mamá y a los papás ser papá. Hoy día tengo a mi padre bien complicado de salud, como saben acá la iglesia. No está con nosotros acá.
estado muy complicado de salud. Mi padre fue una persona muy, muy recta, seguramente le enseñaron así. El gran héroe, superhéroe de mi vida cuando yo fui niño fue mi padre. Sin embargo, a los 12, 15 años me di cuenta que no era el gran héroe que yo pensaba que era. Y uno empieza a vivir la vida y uno empieza a creer que ya sabe más que el papá. Y muchas veces uno le trata de decir las cosas y el papá dice, no, el tema es así y es así. Hoy día tenemos otra forma de enseñar a los hijos, más conversación, más comunicación. Se le hace ver el por qué no es bueno que tome o ejecute tal acción el hijo o la hija. Pero al menos en el tiempo mío, y yo creo que más atrás fue mucho más complejo, los papás hablaban 2 o 3 cosas y los hijos tenían que ejecutar. No había opción a la réplica. Lo que decían los papás se hacía. Yo debo haber tenido unos 18 años y fue la última vez que me dieron. Yo no recuerdo haberle dado a mis hijos todavía, digamos, no recuerdo. A los 18 años yo llegué tarde un día. Y estamos hablando tarde, 12 de la noche. Para el tiempo de hoy eso es nada, hermano. Y mi padre me la había dicho, ya varias veces me la había cantado. Sigues llegando tarde, te la voy a dar. 12 de la noche, hermano. 12, 15, más no. No andaba a donde Cecilia, por si acaso, hermano. Estoy hablando, tenía 18 años. Yo conocí a mi esposa cuando tenía 20, 22 años, así que no. Andaba en otro lado. 18 años, hermano. Sí, mi padre me lo había dicho. Sigue llegando tarde, aquí hay cierta hora, mire, a esta hora se cierra la puerta de la casa. Y después de eso no se entra. Transgredí las reglas, hermano. Un día llegué, eran 12:15, 12:20 de la noche, estaba todo oscuro. Dije, se tiene que haber quedado dormido. Meto la llave, entro, prendo la luz y estaba mi padre. No me dijo nada, no me dijo nada, hermano. Solamente me dio la corrección necesaria, hermano. Evidentemente me dolió, pero ¿sabe quién más le dolió? Fue a él. 3 o 4 días después, amargado él, y mi madre me dijo, tu papá le afectó mucho lo que él hizo. Recuerdo que los viejitos de antes, las emociones de ellos no las podían traslucir. En ellos no estaba así como rápidamente te pido perdón. Yo había transgredido una ley, yo había transgredido una norma interna de la casa. Y como resultado de esa transgresión había recibido mi premio. Pero a quien más le afectó fue a mi padre. Entonces, los padres también tienen emociones. Cuando toman una decisión, muchas veces les duele. A lo mejor le estoy hablando a algún papá que está acá hoy día. Ha tenido que tomar de repente decisiones y le ha dolido. Hay un dolor interno, pero es parte también de la formación. Es parte también, yo diría, de tener hijos mejores. Hoy, gracias a Dios, hay mucho nivel de conversación y eso es muy bueno, es muy sano. Conversar, darle a conocer a los hijos que no es bueno tomar decisiones. Hay veces que los papás le dicen, no te juntes con ese niño, con esa niña. No es buena amiga, no me parece que sea bueno para ti. Por algo los padres han vivido más años. Pero cuando somos hijos nosotros, no, este viejo, ¿qué sabe este viejo? Y el calificativo posterior, ¿qué sabe este viejo, hermano? Pero ese viejo, esa vieja, hermano, vivió momentos duros, difíciles en la vida, que las experiencias la formaron. Y no hay nadie que quiera lo mejor para los hijos que los padres. Los amigos no quieren lo mejor para uno. ¿Saben lo que quieren los amigos? Es aprovechar el momento de pasarlo bien. No importa lo que venga después, pero el padre está mirando lo que viene después.
Y eso nos cuesta entender a nosotros los hijos. Y le hablo a los hijos hoy día también. Los padres, las madres, quizás son las personas que más quieren que nos vaya bien en esta vida. A lo mejor hay un tío, una tía, seguro. Pero el papá y la mamá son aquellos seres que lo único que quieren es que le vaya bien a sus hijos. Y muchas veces tienen que tomar medidas drásticas. Cuando somos porfiados, cuando no entendemos, se tienen que tomar medidas drásticas. Mire, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4 y verso 5. Me complican las hojitas que tengo acá. Dice, le está hablando a los líderes de la iglesia. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Le está hablando a los líderes. Sin embargo, este es un rol, es una característica que tienen que tener todos los papás. Que gobierne bien su casa. Fíjese lo que dice Efesios. Está muy amarrado con lo que dice el verso de Primera de Timoteo. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Primera de Timoteo 3 dice, el padre debe gobernar bien su casa. ¿Qué significa gobernar? Gobernar implica dirigir, implica administrar. Todo padre tiene que saber dirigir, administrar bien en casa. No con un rol autoritario, sino en conjunto con la esposa, es la cabeza, dice. En conjunto se tienen que tomar decisiones en casa. Saber gobernar la casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. Está hablando de disciplina, está hablando de enseñanza. Es el rol nuestro también como padres. Así como Dios muchas veces nos tiene que moldear a nosotros, a través de las pruebas, a través de las circunstancias de la vida, Dios trabaja en nosotros. El padre también tiene que trabajar en los hijos a través de la formación. Que gobierne bien la casa. Que los hijos estén en sujeción con toda honestidad. Nosotros hoy día tenemos que tomar ese rol. No podemos ser parte de lo que está pasando hoy día en la sociedad. ¿Por qué los jóvenes hoy día no respetan a la gente? Porque hoy día hay, yo diría, un problema social, no tan solo en nuestro país, en distintos lados. El problema no es de los muchachos, el problema es del padre, el problema es de la madre, que no han afectado positivamente a sus hijos. No han sabido gobernar su casa. ¿Puede decir amén o no? Los papás que están acá. Es un problema que nosotros tenemos que asumir. No hemos sabido gobernar bien la casa. Hay cosas que nosotros debemos ser fuertes. Nosotros no podemos ser parte del pecado que está afectando hoy día a la sociedad en el mundo entero. Bien lo decía Pedro inicialmente. Nuestros hijos están viviendo en una sociedad en que a lo malo le dice que es bueno y lo bueno le dice que es malo. Hoy día, más que nunca, nosotros como papás tenemos que generar un rol de educadores, de disciplinar a nuestros hijos en amor, en conversación, en comunicación.
Quizás nos vamos a ganar ser impopulares. La mamá tiene un rol mucho más afectivo, que contiene con amor, con cariño, pero muchas veces quien tiene que dar la última palabra es el papá. Y eso hace ser a ese rol, a ese hombre que muchas veces le duele por la noche, que le afectan sus emociones, cuando tiene que llevar el pan a casa y sabe que hay un problema en la pega, que lo pueden echar, que tiene un problema y que mira en la casa que están sus hijos, que está su esposa y tiene que avanzar en la vida. Y le duele llamar la atención, le duele disciplinar. Bueno, ese hombre tiene que hacerlo por el bien de los hijos, por el bien de las hijas, por el bien de la familia. Que gobierne bien su casa, que administre correctamente la casa. Mire, no voy a hablar de los abusadores de hijos, porque eso entra una línea psicológica y sociológica que va por otro lado. Muchas veces, en nuestro Chile, un país que tiene uno de los índices de alcoholismo más grandes de Sudamérica, no quiero justificar a ningún papá, pero muchas veces estas bebidas, inclusive hasta las drogas, muchas veces permiten evadir a estos hombres, a estas personas que tienen que tomar decisiones que les afecta, que les duele y que no tienen una contención emocional en casa. Lo único que los evade, sin justificar a nadie, es beber, es beber, es beber. Por eso que tenemos padres alcohólicos, que el fin de semana llegan a casa y lo único que hacen es tomar, es beber. Es como borrarse. Es como un escape, es una válvula de escape. No podemos justificar eso. Sin embargo, yo diría que gran parte del problema del alcoholismo de los padres hoy día es evadirse de los problemas que tienen en casa. Y es ahí donde necesitamos un hijo, una hija, una esposa virtuosa, que tenga la capacidad de ayudarlo, de enfrentarlo, de entender que tras del alcoholismo también hay un asunto de evadir responsabilidades, evadir el dolor. No estoy justificando eso. Sin embargo, estoy tratando de interpretar lo que dicen los psicólogos respecto a este tema. Más que juzgar a un padre, habría que tratar de entenderlo. Los hijos de hoy día tienen muchas armas, tienen muchas opciones distintas, aunque hoy día el alcoholismo, la drogadicción en los jóvenes es muy fuerte, muy penetrante. Sin embargo, los hijos hoy día tienen muchas más armas de entender por qué un hombre, un padre, que se supone que nos crió, nos cuidó, muchas veces tiene que cambiar y cambia los fines de semana. Ahí es donde necesitamos un hijo, una hija que tenga la capacidad de contenerlo, de amarlo, más que juzgar. Mire, mucho más que juzgar a una persona. Lo que muchas veces esa gente lo único que espera es un abrazo, un beso. Decirle, papito, no hagas lo que estás haciendo. No te logro entender, pero te quiero abrazar. La gente hoy día necesita mucho el cariño y la comprensión. El amor, dice la Biblia, perdona multitud de pecados. Lo que quiere decir la Biblia ahí, el amor derriba muchas fortalezas. Lo que los hombres no pueden hacer, lo puede ser el amor, el cariño, la comprensión. Ese hombre que quizás se comporta así es porque no tuvo una educación pertinente, no le enseñaron, nunca fue un psicólogo, nunca fue un psiquiatra, nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y si los hijos, las hijas hoy día están acá, y a lo mejor su padre está viviendo esta situación, más que juzgarlo, ¿por qué no lo abrazas? ¿Por qué no lo besas?
El amor dice que cubrirá multitud de pecados. Caen muchas barreras. Aquí tenemos Jairo, persistente. Yo me imagino como todo papá. Yo tuve un problema una vez con mi hijo Elías cuando tendría 5 años. Estábamos viviendo ahí en Paradero 9 de Ochagavía. Y él tenía una bicicleta, hermano. Y metió el dedo dentro del rayo, hermano. Y no le podíamos sacar, hermano. Y nos volvimos un poco locos. Porque uno cuando está emocionalmente afectado no logra pensar. Y todavía tengo el recuerdo, hermano. No le podíamos sacar el dedo. Tenía el dedo ahí metido en un rayo. Y le daba vuelta y no podíamos sacar. Llegué a pensar, hermano, tomar un cuchillo y cortarle el dedo porque era algo que no sobrepasaba. Y en un momento me tranquilicé y dije, así como metió el dedo, lo tiene que sacar. Algo muy simple, había que girarle al revés la rueda. Me afectó, me dolió. Lo que quiero plantearles en esta mañana es que nosotros los padres también nos afectan las cosas. Y muchas veces los papás toman decisiones que les duele, les afecta. Y si esa persona no ha tenido quizás una educación mayor, no ha tenido una formación espiritual, va a cometer muchos más errores. Cuando nosotros los papás venimos a Cristo y nos equivocamos con nuestros hijos, aunque muchas veces nos cuesta, vamos y pedimos perdón. Me equivoqué, hijo, perdóname. Y si tenemos al lado una esposa virtuosa, nos va a decir, te equivocaste, tiene que pedir perdón. Estoy hablando a los papás que hemos tenido un encuentro con el Señor. Tenemos esa posibilidad de ir a nuestros hijos, a nuestras hijas y pedir perdón. Me equivoqué, perdóname. Falta eso hoy día en la sociedad. Jairo acá, preocupado, su hija se estaba muriendo. Andaba el maestro, aquel que había estado sanando, había estado liberando en Galara. Sabía que la solución de su problema, de su hija que se moría, era Jesús. Va donde Jesús, quería que Jesús fuera y entrara a su casa. Pero mire lo que sucede entre medio. Aparece una mujer que también quería su milagro. Y yo me imagino a Jairo, complicado, la mujer distrayendo a Jesús, el hombre que la podía sanar, distrayendo al sanador, que podía ir a su casa. El dolor, la preocupación. Ya, mujer, déjate de lado. Yo me imagino que tiene que haber dicho eso. Arráncate, muévete. Sal de acá. Este varón tiene que ir a mi casa a sanar a mi hija. Y Jesús se toma el tiempo. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Y viene el gran milagro de la mujer. Y lo que muchas veces predicamos, a Jesús lo tenían tomado, la multitud lo apretaba. Y Jesús dice, alguien me tocó. Y hemos escuchado ese mensaje. Y Jesús dice, sí, alguien me tocó porque virtud salió de mí. Y todo ese tiempo que seguramente consumió a Jesús ahí, en ese trayecto, muere la hija de Jairo. Y aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Hay dos voces que podemos escuchar en la vida. Está la voz de los hombres que muchas veces nos hacen perder la fe. O está la palabra de Dios. Lucas 8, la parte final. Había terminado el proceso espiritual de sanidad en favor de esta mujer. Y le van con la triste noticia al papá. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero vemos
a Jesús hablándole y diciéndole, no temas, cree solamente y serás salva. Hay dos voces que tú vas a escuchar en la vida, papá y mamá que estás acá, hijo que estás acá. Los hombres te van a decretar algo en el mundo natural, como a este hombre dijo, ya tu hija murió, deja de molestar. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, deja de ir al templo, deja de ir a la iglesia, deja hablarle a Dios, ya Dios no te respondió? La voz del hombre, la voz natural. Pero hay una voz sobrenatural del cielo, que así como le habló también a Jairo, nos puede hablar a nosotros. No temas, cree solamente y será salva, será sana. Quizás tus hijos, hermano, hermana, hoy día están metidos en tremendos forros, tremendos problemas. Tienes dos opciones de decir, Señor, te he servido por tantos años y así me pagas. O tienes la otra opción de decir, Señor, estoy en tus manos. Yo aún creo que puede producirse un milagro en mi familia, en mi padre, en mi esposa, en mis hijos. Cree solamente, iglesia, centro de adoración, cree solamente. Y el hombre recibió su milagro. Dice que no tan solo Jesús fue a la casa, sino que también llevó a los discípulos. Y Jesús le dice, no está muerta, sino que duerme. Y luego la toma y la levanta. Está hablando del milagro sobrenatural de Dios. Papá, mamá, que estás acá, sobre todo los papás que estamos acá, no hemos sido los mejores. ¿O hay alguno que es el mejor papá? Levante la mano el que se cree el mejor papá. Lo mandamos a hacer la profesión de fe de no, hermano, que sería un mentiroso. No hemos sido los mejores. Pero la vida, el tiempo, quizás le va a ir mostrando a los hijos que quizás hiciste lo mejor. Y si has cometido errores con alguno de tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, aún tienes tiempo, ahí tienes la oportunidad aún de pedir misericordia. Ayúdame, Roberto. En este caso, Jairo, la hija había muerto. Una persona física había muerto. Pero en tu caso a lo mejor no ha muerto tu hija, tu esposa, pero hay una relación que está comenzando a morir. Y alguien te ha dicho, esto no da para más. Esta relación no da para más, se acabó. Esa es la voz del hombre. Esa es la voz de los amigos. Esa es la voz de Satanás, el diablo. Pero hay una voz celestial. Hay una voz hermosa que aún te dice, mira, no. Cree solamente. Esa relación, ese cariño de tu hijo, de tu hija hacia ti, aún no ha muerto. El Señor te dice en esta mañana, papá, cree solamente. El tiempo te respaldará. Quizás te equivocaste, tomaste decisiones incorrectas, quizás te metiste un tiempo en la droga, en el alcohol, por evadir. Quizás tu padre, tu abuelo está metido en el alcohol solamente por evadir, porque no supo enfrentar los problemas. ¿Sabes lo que necesita ese hombre? No lo recrimines más. Hoy día tienes que ir donde está él, abrazarlo y besarlo y decirle, papito, abuelo, no te entiendo, pero te amo, te quiero. Y el Señor te dice, aún no ha muerto. Cree solamente. Que la paz de Dios esté en las vidas de ustedes en este día. Dignificamos a los papás de esta congregación, dignificamos a los papitos que nos están viendo por internet. Es un rol muy complejo, muy difícil, pero que creo que con la ayuda de Dios podemos ser mejores padres.
Aquí Jairo nos enseñó ser persistente, demostrar nuestro cariño, aunque muchas veces nos cuesta, luchar, pedir por el milagro de una hija, por el milagro de un hijo. Y aunque nos digan que la relación se está muriendo, que el matrimonio se está acabando, el Señor te dice en esta mañana, cree solamente. Colóquese en pie en esta mañana, damos gracias a Dios, damos gracias al Señor por los papás que han estado acá en esta mañana, aquellos que no han venido, que a lo mejor nos están viendo por internet, a lo mejor tu papito físicamente no está acá, a lo mejor está y lo vas a ir a ver, abrázalo hoy día. No nos recrimines más. No voy a justificar a nadie, pero a lo mejor tu papá ha sido un mujeriego. No lo recrimines más. Abrázalo, bésalo y dile, te bendigo, papá. Te bendigo, papá. Y si el papá ya no está acá, quédate con el recuerdo. Y a lo mejor nunca lo escuchaste antes. Ese hombre probablemente hizo lo mejor que sabía para educarte, para enseñarte. Y lo poco que eres hoy, se lo debes también a ese hombre. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque primero dignificamos el rol tuyo, Señor. Tú eres nuestro modelo. Tú eres nuestro patrón de conducta, Señor. Te tenemos que imitar a ti, Padre. Tú has sido el verdadero Padre, el Padre celestial, el Padre amoroso, Padre que está en los cielos, como dijo Jesús. Eres santificado, como dice la oración. Pero hemos querido también dignificar a estos hombres que hoy día la sociedad le está recordando su rol como papá. Gracias a Dios por mi padre, que aún lo tengo conmigo, Señor. Gracias. Espero, si está en ti, Señor, muchos años más. Gracias por él, gracias por la educación, gracias por la disciplina, gracias por muchas veces la vara, Señor. Gracias por todo, yo te doy gracias. Hoy, a los 50 años, yo doy gracias por todo, Dios. Señor, gracias. Y yo quiero en esta hora, Dios mío, bendecir a los hijos que están acá. Quizás han sufrido, no han visto el rol de papá como corresponde. Quizás han visto un hombre que ha evadido responsabilidades, Señor, y se les ha criticado, peleas, palabras. Pero tras de esa persona que ha evadido, hay un corazón, hay un dolor, hay un trasfondo del por qué ha actuado así en su vida. Yo te pido por los hijos que están acá. Llénalos, imprégnalos en esta mañana de tu amor. Y que tengan la capacidad de ir donde está ese hombre, Señor. Abrazarlo, besarlo, decirle gracias, papá. Gracias. No entiendo el por qué muchas veces actúas de un modo que no me parece. Pero quiero bendecirte. Y pido por los hijos que han sido criados en un hogar cristiano. Gracias por ello. Que valoren, Señor, lo que ellos tienen. Que valoren a sus papitos, a sus madres. Un clima de armonía, un clima de cariño. Muchas veces alguna situación, pero es parte de la vida, Señor. Un hogar completo de respeto, de amor, de cariño. Que esos hijos puedan valorizar ese ambiente, ese clima espiritual. Yo te doy gracias en esta hora por aquellos que ya no están. Yo te pido que coloques la paz, la tranquilidad en aquellos hijos que ya su padre no está en esta tierra. Que el legado, que la historia, que los recuerdos sean parte viva hoy en ellos. Y te den gracias por ese hombre que nadie le enseñó a ser papá y tuvo que asumir, Señor, ese rol. Que se equivocó quizás más veces de las que fue efectivo. Y que podamos dar gracias en esta hora por ese hombre que hoy día quizás no está con nosotros. Yo te doy gracias en esta mañana. Bendice a la iglesia, Padre. No tan solo, Señor, hablando en lenguas, no tan solo
declarando algo espiritual en nuestras vidas, es que te reconocemos. También en estas cosas, en el día a día, en las relaciones interpersonales, manifestamos el amor tuyo, Señor. Gracias, Señor, que ese amor en esta tarde pueda ser extendido en nuestra familia, en nuestros papás, en nuestros hijos. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la honra te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. Yo quiero dejar un momento, si los papitos están acá, el próximo domingo vamos a hacerlo como iglesia, sobre todo en la escuela dominical. Si los papitos están acá, los hijos pueden abrazar a su papá. Y si no está acá, bueno,